Sí. Buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo Vespres Financers del Instituto de Estudios Financieros. Con vosotros, pues, Eloy Noya, soy director de Innovación y Tecnología del Instituto de Estudios Financieros. En esta ocasión, tenemos el placer, el honor de contar con un gran profesional financiero como Carlos Santiso. Y bien, creo que el evento de hoy pues va a ser digamos, algo muy especial, algo también muy útil para toda la comunidad financiera que nos seguís en estos Vespres Financers. Este evento nos hace una especial ilusión porque, digamos, Carlos Santiso es, en primer lugar, pues, un gran profesional. Entonces, pues, siempre intentamos contar con los mejores profesionales que nos actualicen contenidos, que nos den su visión de las inversiones, del mercado, de distintos aspectos de las finanzas y de las inversiones. Carlos es especialista en un concepto que es la cartera permanente. También teníamos muchas ganas de poderlo poner sobre la mesa, de poderlo debatir. El concepto de cartera permanente creo que es un concepto todavía demasiado desconocido, desafortunadamente, y que creo que es más vigente que nunca, porque ante unas circunstancias económicas y financieras tan complejas, ¿no?, con tanta incertidumbre como tenemos digamos, en estos últimos años y en los próximos, pues el concepto de cartera permanente quizás puede ser de gran ayuda para todos los profesionales financieros. Y además, pues ha tenido el acierto, creo, de plasmar sus conocimientos en el libro El inversor conservador, cómo proteger tu patrimonio con la cartera permanente. Es un libro que, la verdad, creo que imprescindible. Es un libro, además, muy fácil de leer, por tanto, sin dejar el rigor digamos, financiero y abordar todos los conceptos financieros pues con toda la exactitud posible. La verdad es que es muy ameno de leer y muy asequible pues para todo, cualquier background que haya. Bien, voy a presentar brevemente la biografía de Carlos y a partir de aquí pues le dejo paso a que nos explique pues qué es la cartera permanente y todas las características que nos ayuden a conformar una cartera permanente. Carlos Santiso es de formación economista, brillante economista, porque ya fue número 2 en la promoción del máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles. Ha cursado el programa de International Finance en la London School of Economics y también es máster en Economía Austríaca y Valoración Avanzada de Empresas en la reconocida Business School OMA de Madrid. A nivel profesional ha trabajado en la City de Londres, empezó en una empresa de trading, posteriormente se incorporó a Optima como gestor de patrimonios, ha estado también en Alpha Plus como gestor de carteras y analista de fondos y posteriormente ya como director de inversiones financieras en Asteriscos y Disa Shop, dirigiendo el equipo que gestiona el capital del grupo, que factura ya más de 500 millones. Actualmente es gestor de carteras, portfolio manager en Andbank, como gestor y sobre todo como gestor de autor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dynamic. Y, como he dicho, es autor de un libro de reciente publicación, El inversor conservador, cómo proteger tu patrimonio con la cartera permanente. Carlos Santiso, un placer, un honor tenerte. Bienvenido. Muchísimas gracias, Eloy, por tus palabras y por la presentación. Un placer estar aquí contigo y nada, esperemos que quede algo muy interesante para los que nos ven. Muy bien, pues te dejo, en fin, media hora o algo más, lo que consideres oportuno y recordar a todos los asistentes que podéis dirigir vuestras consultas, vuestras dudas, pues a través del chat y muy gustosamente trasladaremos estas preguntas, estas dudas a Carlos en los minutos finales de este Vespres Financers. Adelante, Carlos. Sí, voy a intentar que la presentación no sea demasiado larga porque hay mucho contenido sobre la cartera permanente y yo creo que la parte que más valor aporta es
son las preguntas y el debate, tanto con Eloy como con Luis, que se unirá después con nosotros, creo que es lo que más nos va a aportar. Pero para todos aquellos que no conozcan el concepto de cartera permanente, vamos a hacer un breve repaso sobre las características que considero más importantes. En una cartera permanente, pues está asociada a la inversión conservadora y está asociada de forma acertada. No podemos decir que la inversión conservadora es mejor que la inversión en renta variable o inversión de más riesgo, simplemente es una inversión enfocada a perfiles diferentes y con unos objetivos diferentes, pero básicamente hay determinadas personas que intentan enriquecerse rápido con inversiones de riesgo, inversiones en renta variable, y lo que nos dicen los datos de forma objetiva es que no es fácil enriquecerse en el largo plazo con inversiones de riesgo o de alta volatilidad. No es fácil, ya no solo porque no sea sencillo invertir en uno de los mercados más competitivos que existen en el mundo, que son los mercados financieros, sino también por el aspecto emocional. El aspecto emocional, sin ninguna duda, es de los aspectos que más incide en la rentabilidad que obtengamos en el largo plazo. Yo diría que más del 50% de las rentabilidades que obtenemos en un plazo de 10 años están relacionadas con los temas emocionales, que a priori nosotros pensamos que tenemos controlado, pero luego en los momentos de la verdad, desde luego que no lo tenemos controlado. Respaldado, como decía, por datos objetivos. Me encanta esta gráfica y la suelo utilizar muchas veces. De hecho, está también en mi libro. Desde el año 95 hasta 2015, las cuentas de inversores retail de JP Morgan obtuvieron una rentabilidad, y hablamos de un inversor como el de JP Morgan, que es un inversor más cualificado que la media, obtuvieron una rentabilidad a los inversores del 2,1%, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue del 2,2%. La rentabilidad de invertir en bolsa fue del 8,2%, 4 veces superior, y de una cartera 60-40, que es de las más conocidas, un 7,2%. Por lo que los inversores en un plazo de 20 años, que podemos decir que desde luego es largo plazo, no obtuvieron rentabilidades superiores a la inflación, por lo cual obtuvieron rentabilidades reales negativas, perdieron capacidad adquisitiva. No invertir tampoco es la opción, evidentemente, porque si la inflación media fue de un 2,2, esto significa que la cesta de la compra que podíamos adquirir en el año, por ejemplo, 74, para nada es equivalente a la cesta de la compra que podemos adquirir en el 2020. Esto significa que con $1 de 1974, a día de hoy ese dólar podría adquirir el equivalente a $20 del año 1974. Es decir, si en el año 74 un chicle nos costase $1, pues ahora mismo con $1 solo podríamos comprar un 20% de ese chicle, para explicarlo de la forma más gráfica posible. ¿Por qué es importante esto? Porque la inflación es algo abstracto que el ciudadano a pie no ve, no percibe, no siente, pero lo que acaba conllevando es que cada vez nuestra capacidad adquisitiva año tras año sea menor. Teniendo en cuenta que los incentivos de los gobiernos y de los bancos centrales es conseguir al menos una inflación del 2%, es algo a tener desde luego muy en cuenta de cara a proteger nuestro patrimonio. ¿Por qué la inversión conservadora es muy importante, sobre todo para ese inversor más emocional o con mayor aversión al riesgo? Porque ante caídas de un 50%, las matemáticas son como son. Recuperar una caída de un 50% conlleva una subida del 100%, es bastante complicado. Recuperar una caída del 80%, que empresas como Amazon han tenido caídas de un 90%, empresas como Apple han tenido caídas de más del 70%. Es decir, incluso las empresas más grandes del mundo, Amazon, Facebook, Netflix, han tenido caídas del 80, 90%, que para recuperar esas caídas hace falta un 400%, en el caso de un 90%, un 900%. Es muy bonito pensar que podemos descubrir la nueva Amazon a futuro y tener revalorizaciones muy interesantes, pero diría que muy pocos inversores están capacitados para soportar pérdidas en su patrimonio del 80-90%. Esto en el caso de inversiones individuales en acciones. Si invertimos en índices, pues en crisis de gran impacto como la crisis financiera de 2008, la crisis.com,
la crisis ya digamos del 29, ya fue una caída del 70%, pero lo normal en una crisis de impacto suele ser caídas en renta variable de entre el 50 y 60%. Para recuperar eso hacen falta subidas de entre el 100 y 150%. Si tenemos el 100% de nuestro patrimonio invertido, ver que tenemos un 50% menos de dinero puede generarnos bastante estrés y es lo que conlleva a que cometamos gran cantidad de errores. ¿Qué sucede con la cartera permanente? Pues la cartera permanente la forman los 4 activos más conocidos, los veremos en la siguiente slide a continuación, pero básicamente los activos que la forman son los que están en gris más claro y como vemos aquí son activos volátiles, son activos nerviosos, son activos con grandes caídas que se mueven mucho. En cambio, esos activos funcionando en conjunto, que sería lo que nosotros denominamos una cartera permanente, funcionan de forma estable y esa es la clave. Y no solo estable, sino que, como veremos a continuación, funcionan de forma rentable. La cartera permanente se asocia a rentabilidades muy bajas, similares a la inflación, nada más lejos de la realidad. Luego veremos los números que ha estado dando como rentabilidad la cartera permanente, los cuales no son extrapolables a futuro, pero sí que serán bastante asemejables, en mi opinión. Luego veremos el porqué. ¿Qué forma una cartera permanente? Lo forma un 25% en lingotes de oro, un 25% en efectivo, un 25% en acciones y un 25% en bonos de máxima calidad crediticia. Los 4 activos tienen su propósito, los 4. Los 4 son iguales de importantes, no hay un activo más importante que el otro. O sea, son equiponderados en peso y equiponderados en importancia. Una cartera permanente no podría ser una cartera permanente en cuanto a estabilidad, en cuanto a equilibrio, en cuanto a volatilidad, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a protección del patrimonio. No podría tener esas características si no la formasen los 4 activos por completo. No se pueden hacer experimentos, no se pueden variar, no se pueden cambiar. El oro tiene un propósito que es mantener nuestra capacidad adquisitiva en el largo plazo. Esto puede estar relacionado con que el oro nos protege de la inflación, pero no es del todo cierto. El oro no nos protege de inflaciones moderadas, inflaciones del 2%. El oro nos protege de inflaciones desmedidas, inflaciones del 8 o 10%. Es por ello que en una etapa tan complicada como la década de los 70, con inflaciones entre el 8 y 12%, el oro se multiplicó por más de 10 veces. Si no me equivoco, alguien me lo comentó en concreto, creo que eran 25 veces. Y en cambio, en un entorno de inflaciones del 2-3%, de expectativas de esos niveles de inflación, el oro no lo tiene por qué hacer realmente bien. ¿Por qué? Porque el oro es un activo que es una reserva de valor. ¿Y qué es realmente una reserva de valor? Algo que mantiene su valor en el muy largo plazo. Entonces, algo que mantiene su valor cobra sentido cuando los tipos de interés reales, y esto es la clave del oro, son negativos. ¿Qué significan los tipos de interés reales? Los tipos de interés reales son los tipos de interés nominales, lo que está establecido por los bancos centrales, que podemos asociarlo con lo que nos pagan en los bancos por los depósitos. Hay una relación bastante directa. Entonces, los tipos de interés nominales menos la inflación. Si los tipos de interés nominales son un 2% y la inflación es un 2%, los tipos de interés reales son un 0%. Si los tipos de interés nominales son el 0%, como en la actualidad, y la inflación es de un 3%, como en la actualidad, los tipos reales son un menos 3%. ¿Por qué el oro tiene sentido en entornos de tipos de interés reales negativos? Porque si a nosotros en el banco con un depósito, que es un entorno relativamente libre de riesgo, nos genera una rentabilidad del 0, no nos genera rentabilidad y después de la inflación nos genera rentabilidad negativa, no tenemos un incentivo para tener depósitos. Y lo mismo para la deuda pública libre de riesgo. Si el gobierno alemán, su deuda, que se considera libre de riesgo, nos genera una rentabilidad, si le prestamos dinero al gobierno alemán, el gobierno alemán nos remunera al 0%, como sucede hoy, o incluso negativo. No tenemos ningún incentivo para prestar al gobierno alemán, porque después de inflación tenemos pérdidas.
Es en esos entornos donde con nuestro dinero no tenemos alternativas libres de riesgo que generen rentabilidad positiva, donde el oro cobra todo el sentido del mundo. Porque mientras que nuestros euros no pueden rentar de forma positiva sin riesgo, el oro mantiene su capacidad adquisitiva en ese entorno. Por eso, cuanto mayor sea, o sea, cuanto menores sean los tipos de interés reales, cuanto más negativos sean, más interés cobra el oro. Ese es el escenario que busca el oro en la cartera permanente. Protegernos de inflaciones desbocadas. ¿Cuándo se dan inflaciones desbocadas? Cuando se pierde la confianza en el Estado, cuando hay una crisis de deuda, cuando se pierde la confianza en la moneda. Y es en esos momentos donde el oro lo va a hacer mejor. Y yo diría a nivel personal que es en esos momentos donde más me interesa que un activo lo haga bien. Porque yo a nivel personal, a nivel profesional, voy a tener grandes preocupaciones y será ese oro el que me compense esas preocupaciones. El oro es como un seguro ante eventos catastróficos. Un seguro que pues, lo tenemos en forma de lingotes. El efectivo, en las crisis más complejas, en las crisis donde no hay ningún activo que lo hace bien, que son muy pocas, luego lo veremos, es lo que nos va a servir para poder comprar oro, poder comprar acciones, poder comprar bonos a mejores precios. Es lo que nos va a servir como munición para poder comprar activos que a largo plazo suben, porque tanto el oro como las acciones como los bonos a largo plazo tienen rentabilidades nominales positivas, nos va a servir para utilizar esa pólvora, comprar a precios de derribo, para salir, como podría decirse, de rebajas, tener dinero para salir de las rebajas. Por lo tanto, tiene una función fundamental en la cartera permanente. Los bonos AAA lo que nos protegen son de entornos deflacionarios, de crisis muy severas, como por ejemplo la crisis de 2008. En la crisis de 2008, mientras que la bolsa caía un 55% de máximo a mínimo, los bonos subían un 20%, por lo que quien tuviese en su cartera bonos estaba obteniendo los grandes beneficios de la diversificación, estaba compensando las pérdidas que tenían las acciones. Es en esos momentos de shock donde todo el mundo huye, donde no hay apetito por el riesgo, donde tenemos miedo a las inversiones que generan más rentabilidad en el largo plazo, donde los bonos tienen grandes rentabilidades, donde actúan como activo refugio. Y las acciones serán las que nos permitirán participar del crecimiento económico. Son las que nos van a permitir que cuando todo funcione estupendamente, cuando la economía crezca, cuando los salarios crezcan, cuando el consumo esté funcionando, nos permitirán obtener revalorización de ese crecimiento económico. Por lo que, como veis, cada uno de los 4 pilares son igual de importantes. Todos tienen su rol. Si quitamos uno de ellos, queda cojo. No tenemos una cartera como es la cartera permanente, que su principio es, me es absolutamente indiferente qué suceda en el futuro. No necesito saberlo, porque tengo una cartera que sea cual sea el futuro, sea cual sea el evento que se dé, estoy relativamente protegido. Voy a tener rentabilidades positivas en plazos razonables de tiempo. Eso es lo que nos ofrece la cartera permanente, protección. Aquí tenemos un resumen de las diferentes etapas económicas, teniendo en cuenta que siempre que haya crecimiento, haya inflación en precios, que suele ser lo habitual, es lo que nosotros tenemos asociado en la cabeza, que es normal, lo que deberíamos de considerar como un ciclo con inflación procíclica. Y luego podría darse, lo ha habido en el siglo XIX, un ciclo con deflación procíclica, es decir, el crecimiento económico, en vez de ir acompañado en inflación de precios, va acompañado por deflación de precios. Es algo más anormal de ver, pero ahí, incluso en esos escenarios, la cartera permanente tiene al menos uno de los 4 activos que nos protege y ese es su principal propósito. Como veis, en el ciclo que nosotros tenemos grabado en la memoria, que es el que va desde el año 2000 hasta 2021, que estamos en la actualidad, fuese cual fuese el entorno económico, al menos uno de los 4 activos de la cartera permanente nos habría protegido. En un entorno de crecimiento y de tipos de interés reales decrecientes, como fue el entorno de la crisis.com, los tipos de interés subían más rápido que la inflación,
por lo que los tipos de interés reales crecían. Recordar cómo es la ecuación, tipos de interés nominales, inflación, tipos de interés reales. En ese entorno, las materias primas, el real estate, el inmobiliario y las acciones lo hicieron estupendamente bien justo antes del estallido de la crisis. Por lo que teniendo acciones en la cartera como tiene la cartera permanente, habríamos tenido revalorizaciones significativas en esa parte del portfolio. En un entorno de crecimiento y tipos reales decrecientes, como fue el entorno de antes de la crisis de 2008, crecía mucho más fuerte la inflación que los tipos de interés nominales. Las acciones lo hacen estupendamente bien, el real estate también lo hizo muy bien y el oro y las materias primas lo hicieron increíblemente bien. Por lo que tenemos dos activos de la cartera permanente que en este entorno lo hicieron de forma estupenda. En el entorno más complicado, que es el crecimiento se ralentiza, que sería el que tenemos aquí, con una ralentización del crecimiento y tipos reales decrecientes, es decir, la inflación cae en menor intensidad que los tipos de interés, tipos reales decrecientes, es el efectivo, los bonos y el oro lo que nos protegería. Este fue el entorno que se dio en agosto de 2009, cuando los bancos centrales reaccionaron a la crisis, tumbando los tipos de interés, bajándolos al cero, y en ese entorno el oro empezó a volar, el efectivo y los bonos pues también lo hicieron de forma maravillosa. Y en 2008, con la ralentización del crecimiento, pero tipos de interés reales crecientes, porque la inflación se desplomó, desapareció del mapa, los tipos de interés bajaron, pero no con la misma intensidad que la inflación. Ahí fue el efectivo y los bonos en general, esto es una rata, no es medio plazo, los bonos en general a cualquier plazo, lo que lo hizo estupendamente bien. A mayor plazo, mayor fue la rentabilidad en los bonos. Este fue el entorno perfecto, porque mientras que las acciones caían un 55%, nosotros teníamos el efectivo y los bonos compensando las pérdidas de la cartera. Todo esto que os comento se ve de forma numérica en que la cartera permanente desde 1973, en 46 años, ha tenido tan solo 7 años de pérdidas. La pérdida más grande en un año completo ha sido del 8,73% en euros y en años como 2008, mientras que la bolsa cerraba en un menos 37%, la cartera permanente cerraba en un menos 1,6%. Y aún así ha sido increíblemente rentable, que es lo que vemos aquí. Desde el año 73 la rentabilidad nominal ha sido del 9%, mientras que de la bolsa ha sido el 9,76%, rentabilidades muy parecidas entre la bolsa y la cartera permanente. Pero en cambio el drawdown en el caso de la bolsa ha sido de un 51% en el S&P 500 y en la cartera permanente del 13,36%, 4 veces menos. El camino ha sido muy diferente. Estas rentabilidades son pasadas. No me gusta nada dar peso a rentabilidades pasadas. A mí lo que me gusta de la cartera permanente no es esto, es lo que hemos hablado aquí. Es el racional, el fundamento que hay detrás. Para mí es lo que es la clave de la solidez del planteamiento. Pero aún así siempre acompaña ver los números que defienden, que avalan todos esos fundamentos que son los que vemos aquí. Con esto os quiero decir que para mí no es normal, a futuro no sería normal que la rentabilidad de la cartera permanente fuese equivalente a la de la bolsa. No sería normal ni sería racional, ni entra dentro de lo que yo espero, para nada. Pero porque es un perfil de cartera que tiene un riesgo sustancialmente menor. Hablamos de que la volatilidad de la bolsa es del 15,37 y de la cartera permanente del 7%, menos de la mitad. Por lo cual, no es comparar manzanas con manzanas. Son cosas muy diferentes para perfiles muy diferentes. Sí que creo que la rentabilidad en el largo plazo, futuro, de la cartera permanente seguirá siendo satisfactoria, seguirá siendo razonablemente buena, pero no tan cercana a la renta variable, porque desde el año 73 hasta 2021 las rentabilidades han sido casi similares a la bolsa porque los tipos de interés tan solo han caído, por lo que tenemos un gran impulso de los bonos que forman parte de la cartera permanente. Dicho esto, algo que ha hecho de forma maravillosa la cartera permanente es la rentabilidad real después de inflación, que en el caso de la renta variable fue de un 5,8 en ese periodo. En el caso de la cartera permanente fue prácticamente similar.
y da igual la década en la que la cojas, es increíblemente precisa. En la década de los 70, la rentabilidad real de la cartera permanente fue del 5,6%. En la década de los 80, del 4,8%. En la década de los 90, del 4,6%. En la década del 2000, del 5%. Y en la década de 2010, del 4,5%. Como veis, la rentabilidad después de inflación siempre suele tender al 5%. Así ha sido y yo creo que así seguirá siendo a futuro. Es lo que para mí sirve de guía. Rentabilidades reales. La gran diferencia entre la cartera permanente y otras formas de invertir es su riesgo, como comentaba al principio. Y esto se ve en las grandes caídas que ha habido desde los 70 hasta la actualidad, como por ejemplo en la inflación de los 70, la renta variable americana cayó un 45% y la cartera permanente un 11%, como por ejemplo en el Black Monday, que caía la bolsa en un día un 22%, la bolsa llegó a caer en ese periodo un 29,4% y la cartera permanente cayó un 6%, como en la crisis.com la bolsa cayó un 50% y la cartera permanente cayó un 6,4%, o como en la crisis financiera el máximo de caída era un 54,5% y la cartera permanente cayó un 12,4%. O la más reciente, que sería la caída del COVID, donde la bolsa americana cayó un 34,1%, la bolsa europea un 40% y la cartera permanente un 9,6%. En definitiva, no son manzanas con manzanas, a mí la renta variable es algo que me convence al 100%, desde luego, soy inversor en renta variable, pero no es comparable una inversión en una cartera permanente con renta variable porque el perfil de riesgo es significativamente diferente. Lo que hemos hecho es testar la cartera permanente en diferentes áreas geográficas. La hemos testado en Estados Unidos, la hemos testado en Australia, la hemos testado en Suiza, en Canadá, en Japón, en Europa, en la eurozona, en la mayor parte de áreas geográficas desarrolladas. Y la conclusión es en todas las áreas geográficas la misma. La cartera permanente arroja rentabilidades satisfactorias con un riesgo significativamente más bajo que la renta variable. Incluso en áreas geográficas donde la rentabilidad ha sido muy mala, como la bolsa de Japón, donde la rentabilidad compuesta de la renta variable fue de un 3%, la cartera permanente consiguió hacerlo muy bien con una rentabilidad de un 4,14%, pero sobre todo, y esto es lo más importante para mí, es el dato clave, el underwater, que es el periodo que transcurre desde que se marca un máximo hasta que se marca un mínimo y se vuelva a superar el máximo anterior. Imaginemos que llevamos 10 años invirtiendo en bolsa y nuestro patrimonio son 500.000 euros. Viene una caída en bolsa del 50% y nuestro patrimonio en vez de 500.000 euros son 250.000 euros. El underwater sería el periodo que transcurre desde que mi patrimonio estaba valorado en 500.000 euros hasta que vuelve a estar valorado por encima de 500.000 euros. Es decir, hasta que recupero el máximo anterior. En el caso de la bolsa, tras las crisis más severas, suele tardarse en recuperar 4, 5, 6 años el dinero. Es decir, tú sufres una pérdida del 50% y tardas entre 4 y 6 años en recuperar tu dinero de nuevo. En cambio, en la cartera permanente suele ser más bien entre año y medio y 2 años. Fijaros, en la bolsa australiana se tardó en recuperar el máximo anterior 5 años y medio y en cambio en la cartera permanente australiana 1 año y 8 meses, en la suiza 6 años y 4 meses en la bolsa, mientras que en la cartera permanente 1 año y 10 meses, en la canadiense 5 años se tardó en recuperar el dinero en bolsa, en la cartera permanente canadiense 1 año y 10 meses y sobre todo, el caso más extremo, 31 años tardaron en recuperar los máximos anteriores, la bolsa japonesa, 31 años, es una absoluta barbaridad, mientras que la cartera permanente tardó 4 años y 6 meses. Es decir, tardó 25 años, 26 años menos de lo que tardó la bolsa en recuperarlo. Eso para mí es clave, porque no es lo mismo ver aquí que tardas en recuperar las pérdidas 5 años que vivirlo. 5 años por debajo de las pérdidas que tenías, por debajo del patrimonio que tenías, psicológicamente es bastante complicado de llevar. Entonces, para mí ahí reside la clave de la inversión conservadora, este tipo de aspectos.
Como diapositiva final, quien quiera completar la información, pues tiene información gratuita sobre esto en nuestra página web. Puede escuchar nuestro podcast, aunque está más enfocado a inversión en empresas. Y en nuestro canal de Telegram, que somos ahora mismo unos 1000 participantes, también solemos comentar, resolver dudas sobre inversión conservadora, cartera permanente y demás. Así que quien quiera más información, esas son las fuentes principales que tenemos para ello. Muy bien, excelente, Carlos. Muy clarificadora tu exposición. Creo que tenemos un poquito más claro la cartera permanente, cómo se compone y las bondades y frente a otras alternativas a largo plazo como la bolsa y otras inversiones. Hay ya varias preguntas de los asistentes. Voy a intentar ir un poquito por orden. José Antonio pregunta, en lo concreto, ¿cómo construyes la cartera a nivel de activos financieros? Y concretamente, si sería posible hacerlo de una forma práctica con ETFs. A ver, se puede, evidentemente, y de hecho no es complicado. Nosotros invertimos en la cartera permanente a través del fondo de inversión que gestiono, que replica una cartera permanente. No es una cartera permanente europea, porque creo que a nivel de diversificación hay que diversificar en varias áreas geográficas, por el ejemplo que comentaba de Japón. Entonces, invertimos en una cartera permanente americana y una europea. Pero a nivel particular, quien prefiera, en vez de invertir en un fondo de inversión, hacerlo a título personal, puede hacerlo a través de ETFs. Sobre todo yo me quedaría con una cartera permanente europea, porque meter activos extranjeros a nivel personal puede conllevar una complejidad que es mejor evitar. Y en el caso de ETFs, pues la composición sería un ETF del MSCI Europe, tener el 25% en cash o en letras del Tesoro alemán, un 25% en ETFs de oro con respaldo de oro físico. Mucho cuidado con qué ETF escoges porque no tienen el mismo riesgo unos que otros. Y un 25% en un ETF de bonos europeos. El problema que cuando lo haces por medio de ETFs, a mí personalmente no me gusta nada la parte de renta fija, invertirla a través de ETFs, no me gusta nada porque no puedes jugar con la duración de la cartera, tienes que asumir la duración que ya viene en el propio ETF. No hay ETFs de bonos que sean solo alemanes de largo plazo, que digamos que en Europa son la referencia en cuanto a seguridad, en vez de ser bonos alemanes son bonos europeos. En definitiva, no me convence del todo, a pesar de que, desde luego, que no es una mala alternativa. Quien componga una cartera permanente europea con ETFs europeos no va a tener malos resultados, no los va a tener. Pero no es la alternativa que yo personalmente escogería, porque creo que el riesgo de área geográfica concreto es mejor evitarlo. Muy bien. Una pregunta un punto técnica. Tenemos aquí digamos, asistentes con gran nivel. Dice Miguel Ángel, he leído que una nueva reforma de Basilea IV, o no sé si sería técnicamente Basilea IV, sería una reforma sobre Basilea III, dice que pretende acabar con el oro papel con las nuevas condiciones que impone a la banca. El oro papel creo que son el sistema de compensación y liquidación sin oro físico, ¿no? Dice, ¿esto cómo afecta a la cartera permanente en su construcción y mantenimiento? No sé si es un punto demasiado técnico y podemos contestarle. ¿Cómo afectaría esto a la banca? Al final es una regulación bancaria que afecta a los bancos y simplemente a los bancos. Los mayores tenedores de oro del mundo son los bancos centrales, no entrarían dentro de la regulación de Basilea porque los bancos centrales tienen otra forma de funcionar bastante más libre y creo que no afectaría. Podría haber ruido a corto plazo, pero a largo plazo desde luego que no. El valor del oro no está tanto por su demanda, no es el principal driver del oro. Igual que el resto de activos y el resto de inversores sí que se mueven por oferta-demanda, no hay ninguna duda. En el caso del oro no es así. La mayor parte de los movimientos en precio
se explican por los tipos de interés reales y por los costes energéticos, no tanto por la demanda, porque tiene unas características muy diferentes al resto de activos, por lo que no veo que afectasen en largo plazo, ni muchísimo menos. Muy bien. Francisco, bueno, la verdad es que el tema suscita interés porque ya hay un montón de preguntas. Creo que nos van a dar las 7 seguro. Francisco pregunta, ¿qué beneficio a largo plazo estimas sobre una cartera en renta variable buscando rentabilidad por dividendo? Pregunta complicada, porque igual que en una cartera como la cartera permanente, al ser tan estable, tengamos en cuenta que cuanto menor es la volatilidad de una cartera, más fácil es predecir sus rentabilidades futuras. Aunque no se puedan predecir, pero menos probabilidad de equivocarte tienes, porque es menos volátil, por definición, la rentabilidad de la misma. Entonces, es mucho más fácil mojarte en la rentabilidad futura de la cartera permanente que de la renta variable. Básicamente porque las rentabilidades de la renta variable son más del doble de volátiles, por lo que las desviaciones son sustanciales. Yo en renta variable, como comentaba al principio, soy inversor. De hecho, yo invierto el 50% de mi patrimonio en el fondo de inversión, que es una cartera permanente, y el 50% en renta variable. Desde un punto de vista empresarial, analizando empresa a empresa, acción a acción, podría decir que a día de hoy las empresas en general están muy caras, en el rango histórico más elevado, podríamos decir, de la historia, a niveles de la sobrevaloración de la .com, que fue la más alta de la historia. Estamos más o menos ahí. Por lo que si extrapolamos los niveles actuales a los precios que estamos comprando las acciones y las empresas hoy, ineludiblemente a futuro las rentabilidades no son las que obtuvimos los pasados 10 años. Con esto, sin liarme, porque al final son conceptos un poco más complejos, lo que quiero decir es que la rentabilidad a 10 años vista de la renta variable va a ser sustancialmente menor que de los 10 años pasados. Y como la inversión por dividendos no es diferente a invertir en renta variable, es exactamente lo mismo. Las empresas dan dividendos, hay unas que dan más, otras que dan menos, pero es básicamente lo mismo, es inversión empresarial. Ineludiblemente también va a ser menor. Por lo que, bueno, si extrapolamos los ejercicios que hace Robert Shiller con el PER de Shiller, partiendo de un determinado PER de Shiller, cuál sería la rentabilidad futura estimada, pues podríamos decir que para los siguientes 10 años estaríamos en un rango de entre un 3,5% de rentabilidad invirtiendo en renta variable desde los precios actuales. Nada que ver con las rentabilidades de entre el 8 y 10% obtenidas los últimos 10-15 años. Entonces, esa es mi respuesta. Muy bien. Muy bien. Roger hace una pregunta que también la quería hacer yo. Roger dice, aprovechando que has tratado el tema del oro, también quería preguntarte sobre el Bitcoin. Está claro que hay un gran componente especulativo a su alrededor, pero dejando esto de lado, este componente especulativo, dice que hay una lógica como reserva de valor. Por ejemplo, si no he entendido mal, pues Ray Dalio se ha posicionado favorablemente y en mi opinión creo que tener un porcentaje de la cartera podría ser interesante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Incorporarías en algún momento el Bitcoin dentro de esta cartera permanente? A ver, yo me mojo con todo. Es una pregunta complicada, pero me mojo. Ray Dalio lo que ha dicho en las declaraciones es que, bueno, prefiere Bitcoin que bonos. Tiene sentido lo que dice. De hecho, en cierta parte coincido. Bonos como activo aislado, no en una cartera permanente, yo no invertiría a día de hoy. Claro. No lo haría. Pero en una cartera permanente los bonos son absolutamente fundamentales. Entonces, coincido ligeramente con las palabras de Dalio, creo que tiene cierto sentido lo que dice. No creo que Ray Dalio vaya a invertir ni un 10 ni un 5 en Bitcoin. Y creo que no me equivocaré. Lo que Ray Dalio dice es algo muy similar a lo que dijo Druckenmiller hace no demasiados meses, que para mí a nivel macroeconómico son sin duda las dos referencias clave. Druckenmiller lo que dijo es: no tengo ni idea de Bitcoin, no tengo ni idea de si será reserva de valor, de si será moneda de intercambio, no tengo ni idea, ni de cómo funciona, ni de nada. Pero sí que es cierto
que, dado el crecimiento que tiene y cada vez el respaldo de más inversores de nivel y demás, pues no veo descabellado tener un 1 o 2% de mi patrimonio en Bitcoin como si fuese una call, una opción call. Es decir, tener eso, que si sale mal la apuesta, pierdo un 1,5, un 2%, no es algo que sea preocupante para el patrimonio, pero si sale bien, tiene unas perspectivas de revalorizarse bastante significativas. Entonces, este es el mensaje de Druckenmiller y, en mi opinión, es el de Dalio. Dalio no va a tener dentro de unos meses un 10% de su cartera en Bitcoin, ni de broma. Me atrevería a decir que tendrá un 1,5, un 2%. Creo que van por ahí los tiros. Respecto a mi opinión con el Bitcoin, es exactamente la misma que la de Druckenmiller y Dalio. No soy experto en Bitcoin, lo que sí conozco bien es la macroeconomía, cómo funciona el mundo y demás. Creo que el Bitcoin tiene en su planteamiento un cierto respaldo macroeconómico, es cierto. A día de hoy vivimos en un entorno de aberraciones monetarias hasta un nivel jamás pensado y creo que el Bitcoin juega su papel en intentar protegernos de esas aberraciones monetarias. Dicho esto, creo que será adoptado de forma general y que al final acabará triunfando. No tengo ni la más remota idea. Lo máximo que invertiría en Bitcoin es exactamente lo que comenta Druckenmiller, es un 1 o 2% de mi patrimonio, no más. Es un poco como lo veo yo. Muy bien. Adri hace una pregunta que creo que muchos nos estamos haciendo. Dice Adrià, quería empezar con esta cartera para mis ahorros y tengo dos dudas. La primera es que mentalmente me cuesta mucho invertir en bonos a largo plazo cuando estos dan rentabilidades negativas y no le veo ninguna opción de cambio, aunque esto nunca se puede saber. Y la otra duda que tiene es en relación a la parte de cash. Si es mejor dejar el dinero en el banco que buscar opciones como letras o deuda a corto plazo. A día de hoy es mejor dejar el dinero en el banco que tenerlo en letras. Eso es así, porque las letras del Tesoro dan rentabilidad nominal negativa y el dinero en el banco da rentabilidad nominal del 0. Entonces, mejor el banco que las letras. Nosotros buscamos alternativas para la parte de liquidez. A nosotros no nos renta un 0, nos renta de media un 0,3 o un 0,4 aproximadamente. Por lo que nosotros en el fondo buscamos alternativas para esa liquidez. A nivel personal, pues intentar encontrar algún depósito seguro de ahorro que por promoción de captación y demás intente poner rentabilidades por encima de los tipos de referencia, que a veces las hay. Aunque hay que tener cuidado con invertir más del 100.000 euros porque no están cubiertos, etcétera, etcétera. Respecto a las rentabilidades de los bonos de largo plazo, las rentabilidades de los bonos de largo plazo a día de hoy no son negativas, ya son positivas. Lo que sí que es cierto es que después de inflación son negativas, pero la parte de 25% de bonos de la cartera permanente no son bonos que se lleven a vencimiento y esto es un concepto avanzado que es complejo de entender. Tú si compras un bono, pues por ejemplo el bono alemán de 2050 que da una rentabilidad, si mantienes de aquí a 2050, de un 0,3 anual, es decir, 0,3 anualizado, una miseria, no necesariamente teniendo en la cartera permanente vamos a obtener un 0,3. No tiene para nada que ser así. Porque en la cartera permanente lo que se hace es tener duraciones largas, es decir, bonos con vencimiento largo. Cuando ese bono se vaya acortando, cuando pasen 3-4 años, se venderá para comprar otro bono con una duración superior. Por lo que nunca obtienes la rentabilidad que el bono inicialmente te decía vencimiento. Vas obteniendo rentabilidades diferentes. Los bonos tienen el papel de jugar, de aportar correlación negativa. Es el único activo que tiene correlación negativa con la renta variable. Por eso es tan importante. Porque en los momentos en los que la renta variable no suba en vertical, como los últimos años, que parece que la renta variable siempre da rentabilidad positiva y tampoco es así, en los momentos que no sea así y haya dudas y haya preocupación y la gente busque refugio, los bonos suelen ser el lugar donde los grandes agentes económicos buscan refugio y en esos momentos es cuando se suelen revalorizar. Es cierto que ahora mismo el colchón para que se revaloricen es menor que el que había en 2008,
no va a haber rentabilidades en los bonos si viene en 2008 del 20%, es imposible, pero sí que puede haber rentabilidades del 8 o 12% en un año. Puede haberlas si viene un shock financiero como el que vivimos en 2008. Por tanto, en este entorno que parece de tipos cero y que parece de tipos cero incluso hay quien dice de décadas, ¿no? En tu opinión, la cartera permanente no se modificaría, no habría, digamos, una recomposición atendiendo a este quizás entorno a largo plazo de tipos cero. La cartera permanente no se puede modificar jamás, da igual el entorno de tipos, porque básicamente está compuesta para que sea cual sea el entorno lo haga bien. Me explico. Imaginemos que viene ¿cuál es el escenario que da más, que dañaría más a los bonos? Que suele ser la parte que preocupa más a los inversores. Una inflación desbocada. Ese es el escenario que perjudicaría más a la parte de los bonos. Y que a día de hoy la mayor parte de inversores les preocupa de verdad porque estamos viendo inflación en materias primas desbocadas. Yo mismo hablo con las empresas todos los días y ellos mismos me lo manifiestan. No saben si son cuellos de botella o si es una inflación que se va a mantener de forma estructural. Eso a día de hoy no se sabe. Pero si tuviésemos inflación desbocada, es verdad que los bonos caerían, evidentemente. No sabemos si la vamos a tener, pero si la tuviésemos, los bonos caerían entre un 30 y un 50% más o menos. Como pesan un 25% en la cartera permanente, eso nos llevaría a una pérdida de un 10, un 12 más o menos. Pero es que, ¿qué sucede con el oro en un entorno de inflación desbocada? Multiplica por 2, 3, 4, 5 veces. O sea, un periodo de inflación desbocada es el escenario más beneficioso para el oro de largo. Entonces, tenemos por un lado unas pérdidas del 10, 12% en los bonos, pero por otro lado el oro pesa un 25%. Si el oro multiplica por 2, 3 veces, tenemos rentabilidades del 25 o 50%. Entonces, no hay que jugar a intentar ser más listo que una de las personas más inteligentes que he leído en toda mi vida, por no decirla más, que es Harry Brown. No somos más listos que Harry Brown, hay que admitirlo. Yo no soy más listo que Harry Brown y la mayoría de los presentes tampoco. Entonces, adaptar la cartera en base al entorno del entorno económico que tengamos es un error. Es que es un error, porque la cartera ya fue compuesta para cualquier entorno, cualquiera. Entonces, es algo con lo que hay que tener mucho cuidado porque mismo yo inicialmente, cuando empecé a leer a Brown, pensé, igual puedo constituir una cartera permanente más eficiente. No. Acabas de leer todos los libros y dices, es imposible. Una persona que acertó la crisis de los años 70 y de los años 80 con años de antelación y que dijo exactamente lo que iba a suceder paso por paso, es que es imposible hacerlo mejor que alguien con esas capacidades macroeconómicas. Entonces, es mejor ser humilde y aceptar que pues, la concepción es la que es. Muy bien. Albert hace una pregunta también interesante. Dice, una de las premisas de la cartera permanente es la de comprar los 4 activos que la componen en el área geográfica y la divisa donde uno piensa jubilarse. Dado que históricamente el mercado americano ha tenido un mejor comportamiento, la pregunta sería si es aconsejable o no y por qué el conformar una cartera permanente enfocada en el mercado USA y en dólares, a pesar de que la volatilidad de dicha cartera pueda verse afectada por el factor divisa. O bien, también sugiere diversificar con 2 carteras permanentes, una para productos europeos y otro para productos USA. Es muy buena pregunta. Realmente Harry Brown en ningún lugar dice que la cartera permanente tenga que ser sí o sí en los activos que te vas a jubilar, en ninguno. De hecho, hay varias páginas donde dice que si te sientes más cómodo con los activos americanos por ser los más líquidos, los que tienen más trayectoria, puedes invertir el 50% en activos americanos y el 50% en activos de tu divisa. Y si tu zona geográfica, tu área geográfica es débil, lo mejor es que inviertas en activos americanos. Estas son realmente las palabras de Harry Brown. Pero incluso yendo más allá, imaginemos que componemos una cartera con renta variable de la eurozona, con la parte de liquidez en euros, con bonos alemanes y con oro. Y decimos, esto es una cartera permanente europea en la divisa que yo me jubilo. Imaginemos que hacemos eso. No es cierto.
no es una cartera en la divisa que te jubilas y explico por qué. El 25% de empresas que están en la eurozona, las más grandes, son multinacionales. El 50% de sus beneficios no son en euros y el valor de las empresas no es más que los flujos que genera la empresa descontados a valor presente. Entonces, el impacto de la divisa que genera las empresas, o sea, de los ingresos que se genera con las divisas, pues imaginemos Telefónica con el 50% de sus ingresos provienen de Brasil en reales. Yo qué sé, la SAP alemana, el 50% de sus ingresos no son en euros. Santander, el 50% de sus ingresos son también en reales. BBVA, que tiene un 20% en liras turcas. Novartis en dólares o en moneda asiática. Sí, sí. ¿Eso es una inversión en la moneda que te vas a jubilar? No. Sí. No, hay riesgo de divisa exactamente igual que cuando invertimos en el S&P 500, exactamente igual. Claro. Por lo cual, la parte de renta variable ya es imposible que sea en euros, imposible, salvo que invirtiésemos en pymes españolas o alemanas, cosa que no vamos a hacer. El 25% de oro no está en euros, el euro está denominado en dólares, por lo cual ya no puede ser la divisa que te jubilas y el oro atiende a los tipos de interés reales americanos, no europeos. Están relacionados con los tipos de interés americanos, por lo cual no hay ninguna relación con el euro, ninguna. Lo único que tendríamos realmente en euros serían los bonos y el efectivo, pero el resto del 50% de la cartera sería con riesgo de divisa. Por lo que la diversificación, lo digo muchas veces, es la única comida en los mercados financieros que es gratuita y solo tiene beneficios. Por lo que para mí el hecho de constituir una cartera permanente o 2 o 3 de diferentes áreas geográficas que sean sólidas aporta 0 desventajas y todo ventajas. Es como yo lo veo. Entonces, muy bien. Es mi contestación. Era una buena pregunta y yo creo que todavía ha sido muchísimo mejor la respuesta, Carlos. Bueno, tenemos un montón de preguntas y a ver, quizás vamos a hacer un poco la respuesta, si puede ser, digamos, telegráfica, para poder atender todas las preguntas que nos han dirigido. Albert dice, otra pregunta sería si la compra del oro con ETF, si la compra del oro con ETFs es más o menos aconsejable que el oro físico y por qué. No es ni más ni menos aconsejable, son opciones diferentes. A mí personalmente, lo digo muchas veces, tener oro físico no me gusta porque si tuviese oro físico no lo tendría en casa, no me gusta tener cosas de valor en casa, me genera inseguridad y si tuviese el 25% de mi patrimonio en oro, pues sería una cuantía lo suficientemente relevante como para generar mi inquietud, cuanto menos. Entonces, el oro físico en casa no me gustaría. Sí que es cierto que hay distribuidores que ofrecen el servicio de custodio, pero al final no lo tienes tú, o sea, hay un intermediario que es quien te lo custodia, por lo que para mí a todos los efectos es prácticamente idéntico a tener ETFs de oro físico. Sí que es cierto que hay grandes diferencias entre un ETF que no tenga respaldo de oro físico y otro ETF que lo tenga, un ETF que esté respaldado con swaps sobre commodities y otro que no lo esté, un ETF que esté respaldado por notas y otro que esté respaldado directamente por el oro. Hay mucha casuística dentro del mundo de los ETFs. Pero yo, sin duda, si tuviese que elegir, de hecho ya lo hago, invierto a través de ETFs porque hay menos comisiones implícitas, resulta más económico, es increíblemente más líquido, no me genera demasiadas dudas. Muy bien. Manel dice, sé que rebalanceas cuando uno de los activos llega al 35% o al 15%, pero ¿cómo asignas los pesos de las nuevas aportaciones del fondo? También muy buena pregunta. Tenemos asistentes de nivel, ¿eh? Sí, sí. Sí. A ver, si es fruto del mercado, evidentemente, pues hay que esperar a que alguno de los activos toque el 35 o el 15, como bien comentan.
Para las aportaciones es diferente y además lo de las aportaciones viene muy al caso porque si tienes una cartera permanente a nivel personal te pasa lo mismo que si tienes una cartera permanente como nosotros, en formato fondo de inversión. A nosotros nos entra, gracias a Dios, nos entra dinero todos los días, damos gracias a la confianza de la gente por ello y eso genera que todos los días la partida de cash se incremente y eso, claro, tiene sus consecuencias. Entonces, hay diferentes formas de gestionarlo y no considero que ninguna sea mejor que otra. Es complicado. Una de ellas es dejar que el cash adquiera la suficiente dimensión para llegar al 35% y en ese momento rebalanceas. Esa es una. Vas acumulando, fruto de las aportaciones, cash hasta que toca el 35% y luego rebalanceas. Otra de ellas es, conforme te entra liquidez, invertir esa liquidez en los activos más penalizados. Esa es otra de ellas. Y otra de ellas es un punto intermedio que cuando la liquidez alcanza un suficiente nivel que tú ya consideras importante, como puede ser el 30% así, pues ya rebalanceas. Es difícil decir cuál es mejor. No sabría decirlo. Estoy seguro que las tres de ellas darán resultados parecidos en el largo plazo. No es algo drástico, pero es complicado. Es un tema que desde luego que da lugar a seguir investigando, que es algo que seguiremos haciendo. Muy bien. Otra pregunta, Roger, dice, para conseguir esta recuperación durante el underwater, ¿hay que invertir la parte de cash? Es una pregunta. ¿Hay que invertir la parte de cash en el resto de patas de la cartera o no hay que hacer nada y solamente esperar? Claro, ¿no? La cartera permanente funciona con el rebalanceo por bandas, que es ya de por sí un mecanismo de defensa ante estas cosas, ante estos eventos. Si, por ejemplo, la renta variable cae un 50% o un 60% y el resto de activos suben menos, pues probablemente la renta variable pese menos de un 15%, por lo que vas a tener que rebalancear. Automáticamente, cuando tienes que rebalancear, ese cash lo vas a utilizar para los activos que están más deprimidos, comprarlos, y los activos que están más sobrevalorados en relativo, venderlos. Por lo que sí, en los periodos de underwater, la propia cartera permanente de forma automática tienes un mecanismo de defensa que es comprar los activos que más han caído y vender los que más han subido en proporción. Vale. Bueno, aquí para aclarar, Javier pregunta si esta cartera es similar a la que propone Harry Browne. Entonces entiendo que sí, que es justamente es la réplica de la de Harry Browne, ¿no? Bueno, Harry Browne propone como americano, propone la cartera permanente americana, que es invertir 25% en bolsa americana, en oro, en bonos americanos y en cash. Esa es la cartera permanente que propone Harry Browne. Harry Browne en ningún momento propone una cartera permanente para Europa, en ninguno. Entonces, nuestra aproximación en el fondo que gestionamos ha sido, somos europeos, entonces vamos a hacer una cartera permanente europea, como europeos que somos, que vaya más ligado a nuestro día a día, nuestra economía, a pesar de ser una economía global, pero bueno, sí que va a tener mayor relación. Y un 50% del resto en una cartera permanente americana porque es la de referencia. ¿Por qué es la de referencia? No porque Harry Browne fuese americano y crease la cartera permanente en Estados Unidos, sino porque el dólar es la divisa de referencia. Y mientras que esto sea así, que quizás dentro de 20 años no lo sea, pero mientras que esto sea así, la cartera permanente americana será la cartera permanente de referencia, porque es que tiene la divisa base, digamos. Y eso es como lo hacemos nosotros. Muy bien. Denise pregunta, si en ese 25% de acciones que has propuesto dentro de la cartera permanente no recomiendas a nivel personal invertir en ETFs, ¿en qué invertirías? No, en acciones sí que recomiendo, nosotros lo hacemos a través de ETFs. Sí, invertimos. Es un poco peculiar porque, bueno, Harry Browne empezó a escribir en el 72, si no me equivoco, y sus últimas intervenciones fueron antes de morir en 2004, 2005. Entonces, bueno, el pensamiento de Harry Browne, al igual que el de todas las personas, fue evolucionando. La primera cartera permanente de la que hablaba Harry Browne no era con ETFs, era con acciones growth, porque Harry Browne decía que cuanto más activos fuesen cuanto más volátiles fuese cada uno de los 4 activos,
más se iban a compensar entre sí al tener correlaciones bajas o negativas. Entonces, él decía que las acciones growth encajaban mejor con eso. Cuando Harry Browne ya era muy mayor, un año antes de fallecer, dijo, bueno, pues para no complicarnos, quizás para la parte de acciones, en vez de acciones growth, podamos recurrir a un ETF del SP500. Harry Browne también, a lo largo de su obra, además de hablar de acciones growth, hablaba mucho de acciones de pequeña capitalización, porque son más volátiles. Entonces, nosotros, siguiendo las enseñanzas de Harry Browne y las nuestras propias, que es algo también muy importante, no seguir a los autores a ciegas, hacer tu propia investigación, tu propio research y llegar a tus propias conclusiones. A la conclusión que llegamos fue, las acciones más representativas son las acciones de los principales índices, pues por ejemplo el MSCI Europe, son las grandes empresas de Europa, el MSCI USA, las grandes empresas americanas. Pero también en ese 25% de acciones es muy representativo de la economía las pequeñas empresas. Al final las pequeñas empresas son gran parte de la economía mundial, o sea, gran parte y tejido. Y Harry Browne mismo las citaba en la mayoría de sus libros. Por lo que hicimos más o menos un reparto de un 70% grandes empresas a través de los principales índices, europeo y americano, y un 30% en acciones de pequeñas empresas, para que esa parte sea lo más representativo de la prosperidad económica y empresarial. Muy bien. Javier hace una pregunta también interesante, intentando un poco, digamos, torturar a la cartera permanente. Dice, la liquidez sirve para salir de compras en momentos de rebajas. En tu libro recomiendas no bajar del 15% en cada activo. ¿Significa eso que nunca puedo utilizar el 100% de la liquidez en comprar un activo muy rebajado, por ejemplo, como ha pasado en el COVID con las acciones? Es cierto, es cierto. Hay rebajas, no puedes usar toda la liquidez, parece contradictorio, pero el problema es que cuando hay rebajas no sabes cuándo pueden llegar las siguientes. Me explico. Puede haber una caída de un 30%. Sí, a toro pasado. Claro, tú utilizar la liquidez para comprar, algo correcto porque las bandas te lo dicen, pero después de ese 30% puede venir otro 30%. Entonces, siempre es necesario tener un mínimo de liquidez para tener esa protección ante cualquiera de los eventos, porque aunque pensemos que la renta variable, la máxima caída que puede tener es la que tuvo en 2008, que fue un 55%, en 1929 la bolsa cayó un 80%. Entonces, bueno, siempre está bien tener un mínimo de liquidez por si las rebajas, pues por si después de las rebajas viene el Black Friday, por hablar de forma simple. Muy bien. Ricardo pregunta, ¿qué diferencial de rentabilidad habría, o sí, podría haber, ¿no? O se supone que habría, entre dos tipos de carteras? Una sería la cartera permanente, ¿no? 25 cash, 25 bonos, 25 oro y 25 acciones, y otra cartera en la que no hubiera liquidez y hubiera 33 bonos, 33 oro y 33 acciones. ¿Qué diferencial de rentabilidad podría haber? Pues depende del ciclo. Si coges un ciclo de caídas, un ciclo bajista, como por ejemplo fue de 1999 a 2009, si coges esos 10 años, pues vas a obtener una rentabilidad sustancialmente mayor en la cartera permanente que en esa cartera, porque la cartera permanente tiene un perfil de riesgo muy inferior a la otra cartera. Son diferentes. No es ninguna ni mejor ni peor. Simplemente la cartera permanente es más equilibrada y en un entorno recesivo, bajista, depresivo, etc., etc., lo va a hacer bastante mejor que una cartera con un perfil de riesgo más elevado. En cambio, si coges la etapa desde 2009 hasta 2019, pues la cartera de más riesgo lo hará mejor que la cartera permanente. Al final es cuestión de preferencias. Si lo que quieres es rentabilidad y lo miras a 20 años vista, pues seguramente lo más rentable será invertir en renta variable. Si lo que quieres es una revalorización atractiva de tu patrimonio, pero con las menores curvas posibles, pues tienes que renunciar a algo de rentabilidad por esa protección. Vale. Roger hace una pregunta que yo honestamente no acabo de entender, porque quizás tú le ves el punto. Dice, caso de realizar aportaciones extras puntuales a la cartera, ¿qué cantidades serían óptimas?
5% del total, 10%, una cantidad fija. En caso de aportar cantidades extras, ¿qué rentabilidad anual sería la esperada? No sé si... A ver, es que aquí hay diferentes... Es una pregunta que tiene muchas derivadas. Me explico. Tú si tienes 100.000 euros para invertir y me dices, pues los invierto de golpe o con aportaciones. Pues seguramente, si los inviertes de golpe, tengas una rentabilidad superior a si los inviertes con aportaciones. Las aportaciones lo que te van a aportar en una cartera permanente, que es mucho menos volátil que la renta variable, es una mayor comodidad emocional, sin ningún tipo de duda. Claro. Pero no te va a aportar más rentabilidad. Eso no va a ser así. En cambio, cuando la cartera ya está formada y ya tienes tu patrimonio invertido, como por ejemplo es mi caso, yo tengo el 100% de mi patrimonio invertido en nuestros dos fondos y, bueno, tengo 2 meses de reserva de seguridad, pero vamos, del 100%. Y lo que hago es ser disciplinado, todos los meses hago aportaciones mensuales a ambos fondos y están automatizadas y todos los meses pues lo que hago es ¿cuánto soy capaz de ahorrar? Esto, pues esto es lo que meto en la cartera. No sé si es un 1%, un 2%, un 5%, no tengo ni idea. Aporto la mayor cantidad de ahorro que sea capaz de aportar sin privarme de nada, porque tampoco es la cuestión. Al final, ahorrar está muy bien y es un hábito muy saludable y demás, pero tampoco hay que llegar al extremo de no voy a darme ningún tipo de capricho, ni irme de vacaciones ni nada para aportar lo máximo posible. No, el equilibrio siempre creo que es la solución más acertada. Bueno, Vicente, estresa el concepto de cartera permanente. Dice, en el entorno actual, dice, oro cerca de $2.000, burbuja en bonos, renta variable en máximos históricos. ¿No sería posible una tormenta perfecta en la que todos estos activos funcionaran mal a la vez? Esta es buena y me la han hecho muchas veces. En periodos de días, incluso me atrevería a decir meses, podría darse. En periodos de un año, no es posible. Porque no es... El oro no tiene valoración. El oro atiende a los tipos de interés reales, como comentaba. Si los tipos de interés reales siguen cayendo, el oro va a subir. Eso va a ser así. Las acciones es cierto que están caras y que tienen probabilidad de tener caídas. No sabemos cuándo se darán, eso es imposible adivinarlo, pero pueden darse. Pero en periodos de shock, en un 2008, en un 2000, en un 79, en periodos de estrés, el dinero de los grandes agentes económicos, entendido como los grandes inversores institucionales o las grandes fortunas, no sale de los mercados. O sea, hablamos de trillones. No pasa que esos trillones se retiran del banco y los escondes debajo del colchón o los tienes en tu cuenta corriente. Eso no sucede. Los grandes agentes económicos, ante importes tan elevados, lo que hacen es buscar refugio. ¿Cuáles son los refugios por definición? Los bonos gubernamentales, si no hay crisis de confianza en los estados, o el oro, si la hay. Hay estos dos. Entonces, un entorno de un año donde los 3 activos caigan a la vez, no lo veo factible. Me da un poco igual los precios. Lo que me pongo son situaciones económicas que puedan darse. Y en esas situaciones económicas que vimos en este gráfico, pues siempre hay al menos uno de los activos de la cartera permanente que lo va a hacer bien. ¿Que pueden caer los 3 activos en un día o una semana? Pueden caer, sí. Ineludiblemente las correlaciones varían, se vuelven positivas, pero en periodos de tiempo más amplios eso no puede suceder. Muy bien. Julio María pregunta también algo muy interesante. Las personas en situación ya de jubilación, ¿qué porcentaje de los ahorros se recomienda invertir en cartera permanente cuando ya estás en una situación de jubilación? Depende mucho de la persona y del perfil. La mayoría de las personas, cuanto más cerca de la jubilación estén, su cartera tiene que tener un perfil de riesgo inferior, pero hay determinadas personas que, a pesar de estar cerca de la jubilación, tienen una aversión al riesgo muy baja y siguen teniendo un porcentaje alto en bolsa. Lo normal, pues, es tener la gran parte de tu patrimonio en
no en la cartera permanente, sino en una cartera con un menor riesgo, porque cuando estás cerca de la jubilación es bastante posible que tengas que hacer uso de ese patrimonio para mantener tu nivel de vida, tu capacidad adquisitiva y demás, por lo cual es importante que tu patrimonio tenga una menor volatilidad. Entonces tendrás que huir de activos que tengan más volatilidad, activos que tengan menos. Es un poco como yo lo articularía. A mayor edad tiene que haber menor volatilidad en el patrimonio. Muy bien. Miguel Ángel pregunta, dado que con el paso del tiempo las correlaciones entre los diferentes activos, ¿esto cómo nos afecta a la distribución de 25% para cada componente? ¿Es viable mantener para siempre estos porcentajes? Yo creo que Miguel Ángel lo que se refiere es que las correlaciones varían, Sí. que se vuelven positivas y demás. Se vuelven positivas y vuelven a su origen, que por ejemplo entre los bonos y la renta variable la correlación normal está entre 0 y negativa. Depende un poco del entorno de tipos en el que vivamos. Como decía, habrá días donde la correlación sea positiva. Pues a día de hoy hay una correlación bastante positiva entre oro y bonos, porque la inflación ya está descontada al 3,5 más o menos y le cuesta subir de esos niveles y lo que están subiendo son los tipos de interés. Entonces, como la inflación se mantiene plana y los tipos de interés suben, recordemos que esto implica que los tipos reales hacen más positivo. Eso es malo para los bonos y para el oro. Entonces, está habiendo muchos días donde el oro y los bonos se comportan de forma similar. Llega un determinado momento que si la inflación empieza a subir por encima de los tipos, los bonos y el oro se comportarán de forma opuesta. Y sucede lo mismo con las acciones. Las acciones y los bonos suelen comportarse de forma opuesta, pero estamos en un momento donde las valoraciones de renta variable son tan elevadas que están justificadas con los tipos de interés en mínimos y lo que está sucediendo es que ante miedo de subidas de tipos está habiendo caídas en renta variable porque ya no justifican esas valoraciones, lo que hace que haya días que la renta variable cae y los bonos también caen. Todo esto se acaba normalizando cuando llega a un determinado punto de equilibrio y se vuelve al nivel donde renta variable y bonos se comportan de forma opuesta. Todo acaba llegando a su mismo nivel. Que las correlaciones han variado durante los últimos 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Siempre ha sucedido esto. Siempre ha habido días de correlaciones positivas, meses, siempre ha sucedido así. Son entornos económicos cambiantes. Pero lo importante es invertir con un horizonte de inversión mínimo de 5 años y en un horizonte de inversión de mínimo 5 años, pues los activos que están compuestos, que están integrados en la cartera permanente, darán el comportamiento que se les presupone por sus características macroeconómicas. Vale, aprovecho una pregunta que hacía Cristian, que era ¿cuál es el horizonte temporal de una cartera permanente? Dices que es un mínimo de 5 años y bueno, supongo que no hay límite por arriba, ¿no? En renta variable yo diría que son 10, en cartera permanente es bastante menor porque su volatilidad es menor, te diría 5 años. Como minimísimo 3, menos de eso es especular. Muy bien. Julio María pregunta, ¿es recomendable invertir en los 4 elementos de la cartera permanente al mismo tiempo o sería mejor ir invirtiendo poco a poco tomando en cuenta las condiciones del mercado? Al mismo tiempo. Si no, no es cartera permanente. O sea, si no tienes los 4 activos... Es hacer trampa, ¿eh? Es hacer trampa. Es trampa. Total. Muy y bien. te vas a equivocar. Volviendo al gráfico de JP Morgan del principio, te vas a equivocar seguro. Muy bien. Juan pregunta, ¿qué rentabilidad da la cartera permanente en comparación a una cartera 60-40? ¿Es mucho más conservadora? Pues desde el 73 hasta hoy similar, muy en la línea, son rentabilidades parecidas. Para los siguientes 20 años yo apuesto de forma mucho más firme por una cartera permanente que por una cartera 60-40. Porque una cartera 60-40 no está protegida ante periodos altamente inflacionarios. Es decir, si viniese una inflación del 10%, no es bueno para las empresas. Se ha visto en la década de los 70, donde la renta variable lo hacía mal, no es bueno. Y los bonos van a caer con fuerza. Entonces, en una cartera 60-40 no tienes ningún activo que te proteja de ese entorno. En cambio, en la cartera permanente sí.
como creo que en algún momento, no sé cuándo será, veremos las consecuencias del experimento monetario de los últimos 12-13 años, soy muchísimo más positivo con una cartera más diversificada, como es la cartera permanente, que con una cartera 60-40. Por lo que diría que la rentabilidad será superior. En el caso de la renta variable no me mojo, pero en el caso de la cartera 60-40 me mojo sin ningún tipo de duda. Muy bien. José Manuel pregunta, ¿qué consideras que sería un capital mínimo para empezar a hacer una cartera permanente propia? Claro, para invertir por ejemplo, en el fondo tuyo, ¿no? En Icaria Cartera Permanente, bueno, no sé, yo lo he hecho a partir de 200 euros ya se puede empezar, ¿no? Pero para hacer una cartera permanente propia, ¿habría un mínimo capital recomendable o A ver, no especialmente? Por ejemplo, en nuestro fondo hay mucha gente que empieza con 200 euros y es perfecto, no hay ningún problema, porque tienes la parte proporcional del fondo, no tienes ni más ni menos, tienes lo mismo que los demás. Para una cartera personal, evidentemente 200 euros, no, no porque no tiene ningún sentido. Yo diría que el mínimo para montar una cartera permanente a nivel personal, no sabría decir porque no es mi caso, yo tengo el fondo y no tengo ningún broker más allá del fondo, o sea, entonces tampoco es que sea experto en ese campo, por eso lo invierto a través de nuestros fondos, pero yo te diría que, no sé, 15.000, 20.000 euros. Hombre, si tienes un capital, por ejemplo, en Interactive Brokers, si tienes menos de 10.000 euros ya no te dejan abrir la cuenta, si tienes poco capital te van a empezar a cobrar comisiones de custodia, si no eres un cliente mínimamente rentable, por algún lado te van a meter mano, por lo que yo creo que como mínimo 15, 20.000 euros para tener algo sólido. Muy bien, nos vamos un poquito de tiempo, pero yo creo que era súper interesante. Hacemos la última pregunta, que es de Daniel. ¿Puede repetir qué tipo de ETF sobre oro habría que buscar para ese 25% de inversión si se realiza directamente a mercados? Para mí el ETF ideal, que es uno de los que tenemos en el fondo, es el ETF, las siglas son I latina, A de Andalucía, U, pero creo que no se comercializa en España, creo, no estoy seguro, porque es un ETF americano, que es de los que más histórico tiene. ¿Por qué para mí es el ideal? Porque es un ETF con lingotes, con respaldo de lingotes de oro físico, cuyas participaciones van directamente contra el oro. No hay ninguna nota ni intermediario por el medio. Es el único que yo conozco con esta casuística. Por lo que, bueno, para mí es mi favorito. Pero si no se tiene acceso, que lo más seguro es que no se tenga acceso, porque creo que solo se comercializa o para fondos institucionales o para americanos. Yo lo que buscaría son ETFs con respaldo de oro físico, pues un Amundi o algo similar. Muy bien, pues con esta pregunta cerramos este Besos Financers con Carlos Santiso. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que ha sido la exposición magnífica y luego pues la larga batería de preguntas que los asistentes te han dirigido, pues también ha sido realmente muy, bueno, en fin, muy útil, muy ilustrativa. Pues felicidades, muchísimas gracias, un placer, un honor haberte tenido esta casi hora y media con todos nosotros. Muchas gracias. Nada, Eloy, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, que la verdad que es un placer estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Esta presentación, este evento va a quedar también colgado en los canales del Instituto de Estudios Financieros, en YouTube y otras redes sociales. Y pues gracias de nuevo por vuestra asistencia y hasta una próxima ocasión, hasta un próximo Vespres Financers. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.